un antígeno X y ese antígeno X hace que se produzca una inmunoglobulina G específica contra ese antígeno, ¿sí? Yo puedo producir tantas clases o subclases de inmunoglobulina G contra diferentes tipos de antígenos o de epítopes antigénicos. Y esos cambios en ese reconocimiento se da principalmente porque hay unas secuencias que van a variar entre isotipo de inmunoglobulina con otro isotipo de inmunoglobulina, van a variar en sus secuencias de aminoácidos. Y esos cambios van a estar dados principalmente, ya no en las cadenas, en las regiones constantes, sino en las regiones variables tanto de la cadena pesada como la cadena ligera. Y allí, lo que estoy aquí marcadito en rojo, en las regiones FAB, es lo que va a hacer esa diferencia entre un subtipo de inmunoglobulina en un mismo individuo, ¿sí? Es como decir una huella digital. Vamos a tener una inmunoglobulina para cada epítope antigénico con el cual hayamos tenido contacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Y finalmente vamos a terminar con los tipos de anticuerpos según su producción. Entonces tenemos los anticuerpos policlonales. Son anticuerpos que son producidos, primero son de la misma subclase o clase. Son producidos por diferentes clones de linfocitos B y van a reconocer múltiples epítopes de un mismo antígeno. Es decir, tenemos un antígeno que tiene 10 epítopes. Cada uno de esos epítopes va a ser reconocido por o, o va a inducir mejor la producción de un anticuerpo por un linfocito B. Resulta de que esos 10 epítopes antigénicos van a ser producidos por 10 linfocitos B o 10 células de linfocitos B completamente distintas, ¿sí? Es decir, 10 clones de linfocitos B y cada uno de ellos me va a producir un anticuerpo específico contra ese epítope antigénico. Eso es lo que yo hablo de policlonal, porque son producidos por varios clones diferentes de linfocitos B. Así sea contra el mismo antígeno, pero contra diferentes epítopes antigénicos. El anticuerpo monoclonal es aquel que es producido solamente por un único clon de linfocitos B. Es decir, reconocen un único epítope. Y esto es lo que en este momento está como mandando la parada en, em, en el uso de terapias biológicas, principalmente para algunas enfermedades autoinmunes y para algunas enfermedades tipo cáncer, que se produce un anticuerpo monoclonal, esto se produce en el laboratorio, y ese anticuerpo monoclonal va dirigido única y exclusivamente contra un epítope antigénico. Y este generalmente lo que se hace es producir en masa, es decir, ese clon que yo tengo, lo aíslo, esa sola celulita, la inmortalizo con lo que llamamos, y se convierte en lo que es un hibridoma, y ese hibridoma va a ser la misma célula inmortalizada que me va a producir siempre el mismo anticuerpo. Y ese es el que se va a utilizar para el tratamiento con terapia biológica. Y finalmente tenemos los anticuerpos quiméricos. Esos anticuerpos quiméricos son unos híbridos que combinan regiones de diferentes especies. Les explico. El anticuerpo monoclonal siempre se va a producir o en rata o en ratón. Al ser utilizado como un agente biológico, como es una molécula, es una proteína de otra especie, entonces lo que va a producir es una sensibilización en el individuo que está recibiendo ese anticuerpo monoclonal, en este caso el humano. ¿Por qué? Porque va a reconocer esa molécula como extraña porque viene de otra especie. Entonces, cuando se da repetitivamente esa terapia biológica, pues se pueden producir anticuerpos que van a bloquear la acción de ese anticuerpo monoclonal, ¿sí? Para evitar ese reconocimiento, entonces lo que unos investigadores crearon fue unos anticuerpos quiméricos. Y eso viene de la mitología. ¿Recuerdan qué es una quimera? Que eran estas... Profe, no es como
Era como un monstruo, como con varias cabezas. Sí, entonces era básicamente era una figura mitológica donde la mitad era hombre, ya sería por el cuerpo la cabeza y la otra mitad era un cuerpo de un animal. Entonces eso es lo que llamábamos quimera. En este caso, con esos anticuerpos quiméricos, lo que estamos haciendo es que se coloca las regiones más variables son las regiones FAB, ¿cierto? Esas regiones FAB, que son las que van dirigidas específicamente a reconocer el epitope antigénico, son las que se producen en el ratón. Y por ingeniería genética, lo que hacen es que se produce en el laboratorio unas células que van a codificar para una proteína específicamente de la región FC o de las mejor de las regiones de la región FC de las cadenas pesadas, ¿sí? Para que sea una molécula humana, es decir, que tengan secuencias que pertenezcan al humano. Entonces, por eso va a tener, o vamos a decir que es una quimera, porque si ustedes se imaginan el cuerpo que la fracción FC o todas las regiones constantes van a ser humanas y solamente las fraccioncitas FAB que van a reconocer el epitope antigénico van a venir del ratón o de la rata. Y eso, pues, por ingeniería genética se hace que se acople en el laboratorio y se produzca lo que llamamos el anticuerpo quimérico para que no sea reconocido totalmente como una molécula extraña y pueda utilizarse para el tratamiento biológico. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, profe. Listo, entonces vamos a continuar con la clase que correspondía para el día de hoy, que es el sistema del complemento. Entonces, el sistema del complemento, primero un momentito, por favor. El sistema de complemento es un sistema funcional que está compuesto aproximadamente por unas 37 proteínas que reaccionan o interactúan entre sí, formando una cascada enzimática, que a lo final lo que se van a producir son otras moléculas que van a inducir o van a amplificar la respuesta inmune. Este complejo enzimático constituye uno de los mecanismos efectores más importantes tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adaptativa. Y bueno, de ahí la parte de complemento viene de estudios hechos, imagínense, en el 1895 por este señor Bordet, quien observó que el suero fresco complementaba la capacidad de los anticuerpos para alisar las bacterias. Y ya más adelante me van a entender por qué. Entonces vamos a hablar de las características generales del sistema de complemento. Generalmente, la mayoría de todas estas proteínas se sintetizan en el hígado, a excepción de 3 o 4, que es C1Q, C7 y el otro, C1R, que van a ser producidos principalmente por monocitos, macrófagos y fibroblastos. De resto, todos los otros se van a producir en el hígado. Constituyen aproximadamente el 15% de todas las proteínas o globulinas séricas. Y miren, por ejemplo, en el caso de una de las moléculas que se producen, que es el factor C3, que corresponde aproximadamente a 1.2 miligramos por mililitro, es decir, son concentraciones bastante elevadas. Se activan de forma secuencial, es decir, en cascada enzimática, donde van a activar o pueden activarse 3 vías diferentes que vamos a hablar ahorita más adelante, que son la vía clásica, la vía alterna y la vía de la lectina. Sin embargo, adicionalmente, como es un sistema que se activa, también hay que apagarlo, ¿cierto? O hay que bloquearlo, porque en el caso de la respuesta inmune no puede permanecer una molécula, o perdón, una célula activa o un sistema activo, porque entonces me está induciendo todo el tiempo una respuesta inflamatoria. Y eso lo tenemos que evitar. Entonces, lo que hace el sistema es también tener unas moléculas o unas proteínas que son reguladoras, es decir, me van a regular ese complemento. Vamos a hablar entonces de la nomenclatura, es decir, cómo se identifican esos factores y cuáles son sus funciones. En la vía clásica, los factores son según su orden de actuación, C1 o el complejo C1, que es C1Q, C1R, C1S, C4, C2, C5, C6, C7 y C8. C1Q, C1R, C1S, C4, C5, C6, C7 y C8. C1Q, C1R, C1S, C4, C5, C6, C7 y C8. C1Q, C1R, C1S, C4, C5, C6, C7 y C8. C1Q, C1R, C1S, C4, C5, C6, C7 y C8.
C3 y termina así sucesivamente hasta C9. La mayoría son simógenos, es decir, proenzimas que una vez se activan van a inducir acción sobre su sustrato para producir otro componente, ¿sí? Vamos a tener diferentes fragmentos, vamos a tener formas inactivas y eso lo van a encontrar colocando una I adelante del factor que se produzca. Siempre, cada uno de estos factores de C4 hacia abajo van a producir dos fragmentos y esos fragmentos se van a llamar A y B. Característica, o aquí tenemos un ejemplo. Una vez se cliva o se degrada el fragmento o el componente C3 va a generar dos fragmentos. Uno grande que se va a llamar C3b y uno pequeño que se va a denominar C3a. La única excepción es con C2, que el fragmento grande va a ser C2a y el fragmento pequeño va a ser C2b. Esa es como la única diferencia que hay en cuanto a la parte de la nomenclatura de los dos fragmentos que se producen una vez se cliva cada uno de estos componentes. En la vía alterna, entonces estos factores se van a denominar con una letra mayúscula diferente al C. Por ejemplo, el factor B va a ser análogo a C2 en la vía clásica. Factor D es una proteasa que activa el factor B. Factor H es un regulador negativo. Factor P es el estabilizador de convertasas. Y enseguida me van a entender esta parte cuando les hablo de activación, regulación, etc. Existen, bueno, y está la vía de las lectinas que conserva los mismos nombres de los componentes de la vía clásica. ¿Listo? Vamos a tener tres vías de activación. La vía clásica. Entonces, la vía clásica siempre se va a dar cuando hay o se forma un complejo inmunológico inmune. Cuando yo hablo de complejo inmune, siempre voy a hablar de un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Listo? Y una vez se forma este complejo inmune, va a iniciar la unión del componente C1 a la fracción Fc del anticuerpo que está unido al antígeno, ¿sí? Y ahí se inicia la cascada de la vía clásica. La vía de las lectinas es similar, la única diferencia es que no va a haber la presencia, o no se va a activar por la presencia de un anticuerpo, sino por una proteína que se llaman ficolinas, en este caso la proteína ligadora de manosa. Esta proteína ligadora de manosa, ¿qué va a hacer? Se va a unir a la manosa presente en los microorganismos. Una vez se une, va a activar la cascada del complemento o la activación del complemento por la vía de las lectinas. Ustedes siempre les hablan de una lectina, es una molécula que va a reconocer un azúcar. ¿Listo? Y tenemos la vía alterna, que esta vía alterna se activa directamente por la superficie microbiana. Es decir, la mayoría de los microorganismos, como contienen muchos azúcares en su superficie, generalmente están o tienen mejor una carga negativa. Y esa carga negativa hace que allí se una el complemento y se active. Por eso se llama vía alterna y es la que generalmente se mantiene activa de manera constante. Y siempre se va a activar cuando entra un microorganismo al hospedero. De esta manera se controla también cualquier proceso infeccioso, además de las células que participan en el reconocimiento de estos microorganismos. ¿Sí? Bueno, se dice que la vía clásica se correlaciona con el sistema inmune específico o adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay presencia de un anticuerpo y ese anticuerpo, para que reconozca un antígeno, tiene que ser específico. ¿Sí? Mientras que la vía alterna se conecta con el sistema inmune natural innato o específico, porque aquí lo que va a hacer es que no requiere anticuerpos, ¿cierto? Si no requiere anticuerpos, quiere decir que no necesita que se haya activado la vía
la respuesta inmune específica celular o adaptativa. ¿Listo? Y tenemos finalmente la vía de las lectinas, que la vía de las lectinas es una variante de la vía clásica, la cual se inicia sin la actividad o sin la necesidad de que haya un anticuerpo presente. Entonces, como es una lectina, también lo vamos a clasificar dentro de la respuesta inmune innata. ¿Sí? ¿Dónde van a converger las tres vías? En la convertasa, aquí me equivoqué, perdón, es en la convertasa DC3, y finalmente terminan en un complejo que se llama complejo de ataque a membrana, ¿cierto? Que este complejo de ataque a membrana lo que hace es a formar unos poros en la superficie de la célula blanca, induciendo entonces el estallido de la célula, o una lisis. Vamos entonces a empezar a mirar cómo se activan cada una de estas vías. Quiero que me pongan mucha atención, por favor. Si no me entienden, me lo hacen saber. Esto sí es importante que se lo aprendan de cómo se activa la vía clásica del complemento. Si me entienden la vía clásica, van a entender facilísimo la vía de las lectinas y después vamos a entender las diferencias con la activación de la vía alterna. ¿Listo? Entonces, la vía clásica, recuerden que les había dicho, se inicia con la unión del complejo C1 a anticuerpos unidos a antígenos, es decir, a inmunocomplejos. ¿Listo? Entonces, cuando hay un inmunocomplejo, se activa la vía clásica del complemento. ¿Qué va a llegar entonces? Recuerden que esos componentes del complemento van a estar circulando y van a estar en diferente concentración, es decir, van a estar disponibles. Y cuando se da entonces la unión de uno, se activa y van llegando los otros, se van activando y van entonces haciendo esa activación en cascada. Entonces, una vez llega el complejo C1 y se une al inmunocomplejo, entonces primero se va a unir C1Q, luego llega C1R y C1S y forman ese complejo C1 que se van a unir a la región FC principalmente, ya sea de anticuerpos IgG o IgE, que están unidos a los antígenos. Una vez se forma este complejo, C1R y C1S se activan, ¿sí? Con unos cambios conformacionales que van entonces a permitir que estas dos moléculas, C1R y C1S, que son unas proteasas de serina, se activen y actúen sobre su sustrato. En este caso, ¿cuál va a ser su sustrato? Va a ser el complemento C4 y C2, ¿sí? Estas dos moléculas de C4 y C2, se van a activar. Entonces, C1S va a activar C4 y C4, recuerden, una vez se cliva, cuando yo hablo de clivar es como degradar, entonces va a formar dos fragmentos que van a ser C4A y C4B. Adicionalmente, se va a activar de manera simultánea C2 y C2 se va a convertir en C2A y C2B. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En este caso, C4A va a quedar libre y C4B se va a unir a la superficie de ese complejo. Recuerden que ese complejo inmune puede ser, o generalmente va a ser, un microorganismo o puede ser una célula que está infectada o una célula tumoral. ¿Sí? Ese C4B se une a la superficie de la célula blanca. La vamos a llamar célula blanca. ¿Qué pasa con C2? Una vez se cliva, el fragmento que en este caso de C2A es el más grande, C2A es el más grande, C2A viene y se une a la superficie de la célula blanca y se acompleja con C4B. Y C2B va y se va a unir a otra parte o a otro lado de la membrana o puede quedar inclusive libre. ¿Listo? Entonces, cuando en la célula blanco se forma o se une C4B y C2A, que es lo que vamos a denominar la C3 convertasa. ¿Listo? Cuando yo hablo de C3 convertasa, hablo de que va a convertir C3. Esta forma activada de C3 convertasa va a actuar sobre su sustrato, que en este caso va a ser C3. C3
se va a clivar y se va a formar C3A y C3B. Recuerdan que C3B va a ser el más grande y C3A va a quedar libre. C3B viene y se acompleja con esta C3 convertasia que había acá, que es C4B, 2A más 3B. Ese complejo proteico es lo que vamos a denominar la C5 convertasa, ¿sí? Es decir, va a actuar sobre C5 y va a producir dos fragmentos, que son C5A y C5B. C5B va a ser el más grande, C5A es el más pequeño y va a quedar libre. C5B va a venirse a unir a otra parte de la membrana o de la pared de esa célula blanco y luego van a llegar C6, C7, C8 y C9 y esto es lo que va a formar el complejo de ataque a membrana. ¿Listo? Para que lo miremos, ya les explico entonces con una forma gráfica mucho mejor. Pero esto es para que me entiendan cuál es la estructura de C1Q. Entonces miren que C1Q es una estructura que es como en forma de ramillete, que es esta de acá, y una vez se unen estas fracciones globulares a la fracción FC del complemento, del anticuerpo, van a llegar las fracciones, o los componentes C1R y C1S y van a formar este complejo, que es el que por unos cambios conformacionales van a permitir que queden expuestas unas moléculas con las cuales van a interactuar para empezar el proceso de activación y clivaje o degradación. ¿Listo? Miren acá cómo funciona. Entonces tenemos, bueno, esta es una condición sine qua non que es muy importante. Para que la fracción C1Q se una a las fracciones FC de los anticuerpos, siempre se necesitan que hayan dos anticuerpos que estén justapuestos o estén muy juntos, ¿sí? Que le permitan entonces unirse a ese C1Q. Entonces, para que les quede más claro, C1Q solamente se puede unir si hay dos o más moléculas de anticuerpos IgG para activar el complemento, ¿sí? Porque si se une solamente a una fracción FC, esta unión va a ser inestable y lo que va a hacer C1Q es que se va a despegar y no activa el complemento, ¿sí? En el caso de la inmunoglobulina M, recuerden que la inmunoglobulina M, más del 90%, está en forma pentamérica, es decir, que va a tener 5 sitios de unión, ¿sí? Ese componente C1, Q, va a tener 5 puntos de unión. Por lo tanto, recuerden, como necesita más de dos, entonces con una sola molécula de inmunoglobulina M pentamérica es más que suficiente para activar el complemento. Por eso es que se dice que la inmunoglobulina M es la más potente para activar el complemento. Entonces, para que hagan un ejercicio, miren su palma de la mano, la tienen abierta y cada uno de esos dedos va a ser una molécula de inmunoglobulina M. Son 5 dedos, 5 moléculas de inmunoglobulina M que van a estar ahí unidas. Como ellas están así en forma, como en un plano, cuando encuentran, por ejemplo, un antígeno, entonces ustedes van a asumir que ese antígeno o ese microorganismo va a ser una naranja. ¿Cómo cogen ustedes la naranja con la mano? Ustedes tienen que hacer o como cerrar el puño de la mano. Y eso es lo que hace la inmunoglobulina M. Cada uno de los dedos se une a un antígeno específico de esa naranja, que va a ser el microorganismo. Entonces, cuando ustedes hacen y cierran ese puño, van a quedar expuestas las fracciones FC que van a permitir que se una la fracción C1Q del complemento. Y así se activa entonces la cascada. Vamos a mirar entonces en este esquemita para que me lo entiendan mucho más fácil. Lo voy a poner acá. Quiero que me lo miren con el cursor que estoy acá, ¿cierto? Entonces tenemos, esta es la superficie del microorganismo o del antígeno. Aquí se están uniendo 3 moléculas de inmunoglobulina G, ¿sí? Mire que aquí hay 2 que están muy cerquitas. Llega el complejo C1, se une primero C1Q, luego llegan C1R y C1S. Una vez se activan, C1R y C1S actúan sobre C4. C4 produce 2 fragmentos, C4A, que queda libre, y C4B, que viene y se une a una parte de la superficie de la célula blanca, ¿sí? Actúan sobre C2. C2 lo clivan
y se producen dos fragmentos. C2A, que es el fragmento más grande, se acompleja con C4B y C2B va y se une a otra parte diferente de la superficie del microorganismo o va a quedar libre. Este complejo C4B, C2A es el que vamos a denominar la C3 convertasa, ¿sí? Esta C3 convertasa va a actuar sobre C3, va a activar C3 y lo va a fragmentar en dos partes. Un fragmento C3A que queda libre, ¿sí? Y un fragmento C3B que viene y se acompleja o se une con C4B2A. Este complejo C4B2A3B es lo que vamos a denominar la C5 convertasa. Esa C5 convertasa va a actuar sobre C5 y C5 se va a fragmentar en dos pedazos, en dos partes. C5A que queda libre y C5B que viene y se une a otra parte de la célula blanca. Una vez C5B se une a la superficie, van a llegar C6, C7, C8 y posteriormente C9. Van a formar entonces una estructura sobre la superficie que es prácticamente un poro, ¿sí? Llegan esos, C9 se haga de cuenta como si fueran unos tubos que van insertándose alrededor del complejo C5B, 6, 7 y 8. Y alrededor se cliva C9. Entonces, esos tubitos que se insertan van a formar un poro y es lo que vamos a denominar el complejo de ataque a membrana. Es una respuesta que es muy rápida, que es en cuestión de minutos. C3 es el componente más abundante, por lo tanto se pueden producir miles de moléculas de C3. Es una localización precisa porque se da específicamente sobre la superficie del microorganismo o de la célula blanca. Y una vez se activa, pues va a producir diferentes efectos y cada uno de esos fragmentos que quedaron libres también van a tener una función que enseguida vamos a hablar más adelante. ¿Alguna pregunta sobre la vía de activación, la vía clásica del complemento? Para que pasemos y sigamos. Bueno, entonces continuemos con la vía de las lectinas. La vía de las lectinas, como les decía, generalmente se da por la unión de una proteína de unión amanosa que se une a grupos de manosa, fucosa o glucosa N-acetil que están presentes únicamente en la superficie de los microorganismos. Entonces, mire que también es una forma muy específica que va a proteger las células del hospedero, porque las células del hospedero no van a tener estos componentes en su superficie. Entonces, por eso se unen únicamente a los microorganismos. Esta vía de activación tiene una variante. Entonces viene la ficolina y van a actuar dos moléculas que se llaman +1 y +2, que quieren decir proteínas, proteasas de serina asociados a M, que es manosa, a la proteína ligadora de manosa 1 y 2. Serían análogas de C1R y C1S en la vía clásica, ¿sí? Entonces, para que tengan aquí una idea qué va a pasar. Bueno, entonces perdón, estamos aquí en esto. Aquí está la proteína ligadora de manosa, se va a unir a la superficie del microorganismo que tiene en su superficie estos azúcares. Una vez se une, van a llegar estas dos moléculas que son +1 y +2. Este me va a formar este complejo, MBL +1 y 2, que son las proteasas de serina. Esas proteasas de serina van a clivar C4 y me lo van a convertir en C4A, C4B. C4B se une a la superficie del microorganismo, C4A queda libre y a su vez activan C2. C2 se me convierte en C2B, que queda libre, y C2A se une y se acompleja con C4B formando la C3 convertasa. Y ahí en adelante, C3 convertasa se forma la C5 convertasa, exactamente igual como sucede con la vía clásica. ¿Cuál es la diferencia? El inicio de activación. Listo, y ahí en adelante es igual, se convierte en C3 convertasa, C5 convertasa, y al final el complejo de ataque a membrana.
Y finalmente tenemos la vía alterna, que la vía alterna es un poquito más compleja de entender, pero es también un poquito pues, más fácil en el sentido de que esta vía se activa de una forma muy diferente. Y es que recordemos que generalmente el complemento o las diferentes componentes del complemento están en circulación. Entonces muchas veces lo que se está dando es una hidrólisis espontánea, es decir, algunos fragmentos de C3 se clivan y se están produciendo C3b, C3a. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estos componentes o estos fragmentos de C3b se van a unir a la superficie del microorganismo, ¿sí? Una vez se unen a la superficie del microorganismo, va a venir la fracción D y P, ¿sí? Esta fracción D y P se unen y van a hacer dos cosas. La D va a activar los componentes B que están en circulación. Ese componente B se fragmenta y me produce dos fragmentos, valga la redundancia, BB y BA. BA minúscula queda libre y BB se une a C3B. Y este complejo C3B-BB va a venir el propertín, que es la molécula o el componente P, y va a estabilizar esta unión, ¿sí? Este C3B-BB es lo que se va a denominar la C3 convertasa. Esta C3 convertasa va a actuar sobre muchas moléculas de C3 y me va a producir mucho más C3A y C3B. C3A queda libre y C3B viene y se acompleja con este C3B-BB. Es decir, me van a quedar dos moléculas de C3B más una molécula de B minúscula. Este complejo es el que vamos a denominar la C5 convertasa. Esta C5 convertasa va a actuar sobre C5 tal cual, de ahí hacia abajo, como lo hacen en la vía, clásica y en la vía de las lectinas. Y al final se va a formar el complejo de ataque membrana, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, entonces, ¿por qué en una célula humana no se da esta lisis así como espontánea o esa activación espontánea, sino que se da solamente sobre la superficie de los microorganismos? Primero, por la composición, ¿cierto? En la superficie del microorganismo permite que allí se unan todas estas moléculas que están en circulación y que si hubo hidrólisis espontánea, se unan y empiecen la activación. Pero adicionalmente hay una cosa muy importante y es tenemos el factor H. Y este factor H es un factor regulador, es decir, todas las células de nuestro sistema, de nuestro organismo, van a tener en su superficie el factor H. Ese factor H no va a permitir que se una C3 o que se forme esta C3 convertasa de manera espontánea. Entonces, eso va a permitir que no se active el complemento sobre nuestras células propias, cosa que no está presente en los microorganismos. Y por eso los microorganismos sí van a sufrir esa lisis espontánea por la activación de la vía del complemento por la vía alterna. ¿Listo? Entonces tenemos muchos componentes que son regulatorios, que ahorita vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar entonces de la comparación entre las vías de activación. ¿Sí? La vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. La molécula iniciadora en la vía clásica es el complejo C1, mientras que en las lectinas es la proteína ligadora de manosa, y en la vía alterna es la hidrólisis espontánea por moléculas de C3b que se unen a la superficie de la célula blanca. ¿Qué van a reconocer? La vía clásica, inmunocomplejos. En la vía de las lectinas, patrones de carbohidratos, y en la vía alterna, superficies activadoras, que pueden ser estas mismas superficies de carbohidratos que le dan esa carga negativa al microorganismo. Componentes exclusivos de cada vía. La vía clásica, C1, el complejo C1, C4 y C2. En la vía de las lectinas, las proteínas ligadoras de manosa y las ficolinas, los más 1, más 2, C4 y C2. Y en la vía alterna, los factores B, D y P. Son exclusivos de cada una de las vías. C3 convertasa de la vía clásica y la vía de las lectinas es la misma, C4B2A. En la vía alterna, C3BB
BB minúsculo. C5 convertasa en la clásica de las lectinas es exactamente igual, C4B2A3B, mientras que la vía alterna son dos moléculas de C3B y una molécula de BB minúsculo. Vía clásica y vía alterna corresponden a la inmunidad, perdón, vía clásica corresponde a la inmunidad adaptativa y la vía de las lectinas y la vía alterna a la inmunidad innata. Y todo esto, básicamente lo que se produce es para proteger al hospedero y amplificar la respuesta inmunológica. ¿Qué es el complejo de ataque a membrana? Entonces, el complejo de ataque a membrana generalmente se da por la activación de la C5 convertasa. Esa C5 convertasa va a producir las dos moléculas de C5A y C5B. C5B se une a la superficie del microorganismo y allí empiezan a ensamblarse de manera secuencial 6, 7 y 8 y múltiples unidades o monómeros de C9 para inducir lo que se llama el poro, ¿cierto? Entonces miren que, como lo muestra esa figura, aquí tenemos diferentes moléculas, ¿cierto? De C9 y aquí tenemos el poro que se va formando en la superficie de la célula blanca. Este poro va a permitir entonces, bueno, aquí están como unas características de las dimensiones del poro. Miren que aquí aproximadamente un diámetro de 20 nanómetros, un diámetro interno de 10 nanómetros. Y al final lo que se va a producir es una lisis del microorganismo o de la célula blanca. Una vez se da la inserción inicial, que es por C5B en la superficie, empieza y entonces se forma el complejo. Va a alterar la permeabilidad induciendo un flujo bidireccional de iones y moléculas pequeñas, alterando lo que es el equilibrio osmótico, por tanto va a entrar agua por ese poro a esa célula blanca, va a producir el hinchamiento celular, que es el fenómeno que se conoce como turgencia, y se va a producir la lisis celular, destruyendo, rompiendo la membrana celular y causando la muerte a la célula, en este caso, al microorganismo o a la célula blanca. Estas tres vías se pueden presentar incluso al mismo tiempo. No es que una se presente primero, otra después, o solamente me funcione una o la otra. No, las tres pueden actuar de manera simultánea. Recuerden lo que yo les digo, y es que para efectos académicos, cada una de estas vías se las explica de manera detallada cada una. Pero ellas pueden tener convergencias. Miren, por ejemplo, la vía de activación en la clásica, los complejos antígeno-anticuerpo, vía de la lectina, la proteína ligadora hermanosa y la vía alterna, la superficie del microorganismo. Aquí se van activando y miren que pueden converger prácticamente en la C3 convertasa, donde ¿quién va a ser el sustrato principal? C3. Y C3, y ahí hacia abajo me forma la C5 convertasa y finalmente el complejo de ataque a membrana. Todas estas tres vías me van a llevar a lo mismo. ¿Listo? Pero adicionalmente tenemos otros componentes que quedan libres, como es C3, C4A y C5A. Estos componentes se conocen como anafilotoxinas. Son unos péptidos muy pequeños que se liberan durante el proceso de activación y tienen diferentes mecanismos o funciones. Uno es que inducen la degranulación de mastocitos y basófilos, ¿sí? Todas las células, o la mayoría de las células, tienen receptores para estas fracciones de complemento. En este caso, si se producen las anafilotoxinas y activan los mastocitos se van a degranular y van a liberar la histamina. Que la histamina lo que va a hacer es aumentar esa respuesta inflamatoria. Adicionalmente, tienen un mecanismo que aumenta la permeabilidad vascular, es decir, permiten el paso de células formes y de material soluble, como el plasma, al sitio donde se está dando la activación del complemento, donde se está dando la infección. ¿Listo? Actúan como quimioatrayentes para neutrófilos y monocitos, es decir, como se producen en grandes concentraciones, lo que van a hacer es que activan los receptores para que los fagocitos expresen receptores y vayan en búsqueda de esta molécula que está en altas concentraciones donde se está dando la respuesta o el proceso infeccioso. Entonces van a llegar allí llamados por gradientes de concentración. Y dentro del campo de acción o la potencia, la más potente activadora es C5A seguido de 3A y 4A.
Y tenemos las otras fracciones que quedan libres, que son C3b y C4b, que son las famosas opsoninas, que recuerden lo que yo les he mencionado, que las opsoninas son las moléculas que se unen a la superficie del microorganismo o del complejo inmune y permiten que sean marcadas para que sean reconocidos por los fagocitos a través de unos receptores. Adicionalmente, además de la fagocitosis, también facilitan el aclaramiento de inmunocomplejos, porque recuerden que yo no puedo tener esos inmunocomplejos circulando, porque entonces se me va a estar activando todo el tiempo la respuesta inmune. Entonces lo que yo necesito es que una vez se hizo el control, por ejemplo, de un proceso infeccioso, entonces lo que va a hacer estas moléculas es que van a permitir marcar esos inmunocomplejos que se produjeron, que sean fagocitados o sean reconocidos por receptores de otras células y los lleven principalmente al vaso, que es donde se va a dar como el reciclamiento de estos complejos. ¿Listo? Bueno. Les hablaba entonces de unos receptores para esos factores de complemento. Aquí están los receptores CR1, 2, 3, 4, CR1Q y CR3A. Y C5A. Aquí tenemos los ligandos, entonces CR1 reconoce la fracción C3b, C4b del complemento, CR2 reconoce otras fracciones del complemento y están principalmente en los linfocitos B, ¿sí? Tenemos C3, que está principalmente en macrófagos, es decir, células fagocíticas y células NK, CR4, CR1 y CR3A, que van a estar principalmente en macrófagos, neutrófilos y en otras células. Aquí tienen las funciones. Entonces, una vez actúan o se unen a su ligando, a su receptor, entonces tenemos dentro de las diferentes funciones, fagocitan, eliminan complejos, regulan el complemento, aumentan la producción de anticuerpos, producen fagocitosis, adherencia y activación y desgranulación de granulocitos, dentro de los cuales se encuentran los mastocitos, que liberan el gran contenido de histamina, que van a inducir diferentes mecanismos de acción, entre ellos aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso, expresión de moléculas de adherencia, que son muy importantes para todo el proceso inflamatorio. ¿Listo? Aquí tenemos entonces dentro de las funciones del complemento, entonces activar la respuesta inflamatoria por acción de las anafilotoxinas. Tenemos la lisis por la formación del complejo de ataque a membrana, ¿sí? Entonces aquí estamos, la figurita nos va mostrando cómo se da ese proceso. Tenemos la aclaración o el aclaramiento de complejos inmunes, que facilitan la eliminación de esos complejos antígeno-anticuerpo que están en circulación, y el proceso de opsonización, que son estas moléculas opsoninas que van a actuar como etiquetando o marcando esos complejos inmunes o las células para que sean reconocidas por las células fagocíticas y sean entonces internalizadas y destruidas. Bueno, ya les hablé de la potencia de las anafilotoxinas y el efecto sobre mastocitos. Entonces, miren, aumenta la permeabilidad vascular, producen edema tisular, porque, como les comento, la permeabilidad vascular lo que hace es que permite que entren líquidos como el plasma y células al sitio donde se está dando la inflamación, y adicionalmente también producen contracción del músculo liso bronquial, que es el que está asociado en este caso, por ejemplo, con algunas alergias, ¿cierto? Cuando, no sé si han escuchado, cuando una persona es alérgica, por ejemplo, a la picada de abejas, si la pican muchas abejas, esa persona puede, inclusive se le puede cerrar la tráquea y no va a permitir la entrada de aire, ¿cierto? Entonces la persona puede morir, y eso se da por una contracción del músculo liso bronquial. Dentro de los efectos específicos de C5A, entonces adicionalmente producen contracción de músculo liso, activación de células endoteliales para que expresen moléculas de adhesión, es quimiotáctica para neutrófilos y monocitos. Una vez también activa los neutrófilos, hace que se produzca mecanismos microbicidas como la respuesta oxidativa, y aumenta también la expresión de receptores de complemento para diferentes leucocitos. Así es como se da la remoción. Les hablaba de los complejos inmunes. Entonces, miren, acá tenemos un complejo inmune. Tenemos en rojo el antígeno,
en azul el anticuerpo, y miren entonces que son marcados por, en este caso, por la fracción C1Q del complemento, o pueden ser opsonizados, en este caso, por C3b. ¿Qué pasa? Los glóbulos rojos, en este caso, tienen una acción o una función muy importante. Los glóbulos rojos tienen muchos receptores de CR1, ¿sí? Que ese CR1 va a reconocer tanto C3b como C1Q. Entonces, estos glóbulos rojos, a través de sus receptores, se van a unir complejos inmunes que ya están marcados, por ejemplo, en este caso por C3b, miren acá, y aquí está el complejo inmune. Estos glóbulos rojos van a pasar por el vaso, y en el vaso tenemos el sistema retículo endotelial más importante, porque es donde hay mayor cantidad de macrófagos, y esos macrófagos también van a tener receptores, en este caso CR1 o receptores FC, que van a reconocer el anticuerpo, y van entonces como a quitarle ese pedacito que lleva el glóbulo rojo de ese complejo inmune. Entonces, lo marcó, eso tiene un nombre que se llama el proceso del pitting. El pitting es como morder. Entonces, muerden el glóbulo rojo y ya degradan ese complejo inmune al interior del macrófago. Durante ese proceso, recuerden que la vida media de un glóbulo rojo es de aproximadamente 3 meses. Entonces, el glóbulo rojo está pasando todo el tiempo por esos sinusoides, por esos del vaso, y allí, cada vez que lleven un complejo inmune, se les va a ir recortando un pedacito de la membrana. Entonces, el glóbulo rojo lo que va haciendo es perder esa flexibilidad hasta que lo último ya pierde tanta membrana que queda demasiado rígido y pequeño, y cuando pasa por esos vasos simplemente se lisa. Y eso es uno de los mecanismos por los cuales también se eliminan los glóbulos rojos. ¿Listo? Importancia clínica de la eliminación de esos complejos inmunes. Previene glomerulonefritis, vasculitis, artritis u otras enfermedades por inmunocomplejos. Entonces, ¿qué hace el inmunocomplejo? Si ese inmunocomplejo se aloja sobre la superficie de alguno de estos órganos, por ejemplo, a nivel del riñón, a nivel del endotelio, a nivel de las articulaciones, como es un complejo inmune, allí se va a activar el complemento y va a inducir una respuesta inflamatoria, que esa respuesta inflamatoria es la que me va a producir el daño en ese tejido. Entonces, por eso es que hay que estar removiendo estos complejos inmunes para que no se me dé una respuesta inflamatoria inespecífica en los diferentes tejidos. ¿Sí? Bueno. Ahora, además, ¿cómo se regula el sistema del complemento además de esos receptores que hay en la superficie? Entonces tenemos unos reguladores solubles y tenemos, por ejemplo, el C1 inhibidor, que se encuentra soluble e inactiva C1, el complejo C1. El factor H, que acelera la disociación de las convertasas de la vía alterna, el factor I, que degrada C3b y C4b, la closterina. Enseguida les muestro unos ejemplos para que me los entiendan. Tenemos los reguladores de membrana, que es CD55, CD46, CD35, CD59, y ya inactivación natural por hidrólisis espontánea, vida media corta de las convertasas, inactivación de las anafiloctocinas por carboxipeptidasas y en los barridos de los complejos inmunes por estos receptores. Estos receptores, estos reguladores, ya sean solubles o de membrana, son importantes porque protegen las células propias de lo que se llama la lisis reactiva o lisis de los espectadores inocentes. ¿Sí? Por ejemplo, la proteína S, que es la vitronectina, lo que hace es que se une al complejo C5b67 y lo que hace es que lo deja de una forma, le cambia como esa carga hidrófila por hidrofóbica, y lo que hace es que como si se despegara de la membrana. Entonces de ahí no queda ese complejo y por lo tanto no se va a formar el complejo de ataque a membrana. La closterina también lo que hace es prevenir la inserción inapropiada del complejo de ataque a membranas celulares propias. Y tenemos estas otras células como CD59, CD55 y CD46 que van a impedir la polimerización de C9, entonces no se forma el poro. CD55 previene la formación de las convertasas y CD46 facilita la degradación de C3b y C4b, que son importantes para formar
la C3 convertasa. ¿Listo? Miremos acá. ¿Cómo es la disociación en este caso de la convertasa de C3? Recordemos, cuando se forma el complejo C4B, C4B, aquí C2A, perdón, llega esta molécula que es DAF. DAF es una molécula que está unida a una proteína de anclaje que es el glicofosfatidilinositol. ¿Qué hace? Este DAF, miren, lo que está haciendo es disociando la C3 convertasa, ¿sí? Es decir, las está separando. Eso es lo que llamamos disociación. Entonces, si no se forma la C3 convertasa o se disocia, no va a seguir la vía de activación del complemento. Y lo mismo pasa para la vía alterna. Este DAF me disocia la C3 convertasa de la vía alterna, que es C3B, ¿listo? Cuando hay una deficiencia del complemento, pues obviamente se van a producir algunas enfermedades. Y esto es lo que se ha asociado con ese tipo de deficiencias del complemento. Tenemos, por ejemplo, deficiencias de C1, C4 y C2. Se asocia con lupus eritematoso sistémico, con infecciones recurrentes por gérmenes encapsulados. Cuando hay deficiencia de C3, se asocia con infecciones piógenas graves recurrentes y con glomerulonefritis. Tenemos cuando hay deficiencia de C5, 6, 7, 8 y 9, infecciones recurrentes principalmente por algunas bacterias como el meningococo o el gonococo. Cuando hay deficiencias de factores de la vía alterna por infecciones meningocóxicas, cuando hay deficiencia de la proteína ligadora de manosa, infecciones recurrentes en niños pequeños, cuando hay deficiencia del inhibidor de C1, se produce lo que se llama el angioedema hereditario, y cuando hay deficiencia de CD59-DAF, una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Estas deficiencias pues, son relativamente raras, generalmente se asocian con infecciones recurrentes o enfermedades autoinmunes y generalmente el patrón de enfermedad va a reflejar una función específica del componente deficiente. Entonces miremos para que me entiendan el ejemplo. Tenemos el angioedema hereditario. El angioedema hereditario es una enfermedad vascular, es una enfermedad genética por un trastorno autosómico dominante caracterizada por episodios recurrentes de edema subcutáneo y submucoso. Entonces, para esto hablamos que se asocia con la deficiencia del inhibidor de C1. Entonces, si no hay un inhibidor de C1, ¿qué quiere decir? Que siempre se está formando el complejo C1 y se está produciendo activación del complemento. Esto lleva a una activación descontrolada de la vía clásica del complemento, activa en forma excesiva el contacto de la calicteninina-cinina, tiene una producción elevada de este vasodilatador y está asociado entonces con un aumento de la permeabilidad vascular y extravasación de líquidos. Miren acá, esta es una mujer con ese angioedema hereditario, con episodios recurrentes de edema no pruriginoso, principalmente afecta cara, extremidades y genitales, puede llevar a la laringe potencialmente mortal y puede producir un dolor abdominal severo. Miren acá, estos son otros pacientes con la misma enfermedad por ese edema hereditario por deficiencia del inhibidor de C1. ¿Sí? Aquí tratamiento, utilizando concentraciones de C1, profilaxis o manejo de emergencia, por ejemplo, en el caso cuando hay un edema laríngeo que puede llevar a la muerte. Tenemos otra enfermedad que es un ejemplo, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta se da principalmente por un defecto del glicofosfatidilinositol, que es esta molécula que yo les mostraba acá. Ese es el glicofosfatidilinositol, no se produce, y si no se produce, no se va a anclar este factor acelerador de la disociación. Entonces no va a estar en la superficie de la célula. Si no está, entonces va a llevar a que las proteínas de superficie aumenten la sensibilidad a la destrucción celular mediada por el complemento, y esas serían las manifestaciones clínicas. Hemólisis intravascular, que se asocia con hemoglobinuria, es decir, presencia de hemoglobina en la orina. Se da una anemia hemolítica crónica por una lisis de los glóbulos rojos, puede llevar a trombosis venosa, a insuficiencia medular, y generalmente se dan episodios paroxísticos nocturnos de hemoglobinuria que van a producir fatiga, disfagia y dolor abdominal. Pero, profe, ¿por qué se da eso en la noche? Ya les explico.
Como les decía, esta hemoglobinuria paroxística nocturna generalmente se asocia entonces como una enfermedad asociada al cromosoma X y es por una deficiencia en la producción de GP1, que es el glicoglutatilinositol. Si hay deficiencia, no se va a pegar entonces el CD55 y el CD59, que van a estar presentes principalmente en los glóbulos rojos y que son proteínas reguladoras del complemento. Entonces van a ser, el glóbulo rojo va a ser una célula mucho más sensible a la activación del complemento y por eso se va a producir la lisis o la hemólisis intravascular. Generalmente ocurre en la noche debido a que cuando el cuerpo está en reposo, se produce una ligera acidosis nocturna por hipoventilación durante el sueño. Es decir, uno por la noche lo que hace es hiperventilar, es decir, respirar mucho más fuerte y eso produce la acidosis nocturna que lleva a la activación de la vía externa del complemento. Entonces, como les decía, como no, si no está esta molécula, pues no se va a producir la disociación de la C3 convertasa. El diagnóstico, por ejemplo, de esta enfermedad se hace determinando por citometría de flujo la expresión de la molécula DAF en la superficie de los glóbulos rojos. Entonces, si no está, pues nos indica que ese paciente tiene deficiencia de esta molécula y posiblemente sea porque no tiene la proteína de anclaje. Adicionalmente, hay muchas enfermedades autoinmunes que están asociadas también con alteración del complemento. Tenemos el lupus eritematoso sistémico, donde generalmente como hay producción de anticuerpos contra antígenos propios, entonces siempre se va a estar produciendo un complejo antígeno-anticuerpo. Y si se está produciendo ese complejo antígeno-anticuerpo, pues siempre se va a estar activando el sistema del complemento por la vía clásica. Cuando como se mantiene activado, entonces va a llevar a que haya una deficiencia de C1Q porque se está gastando, deficiencia de C2 y C4, es decir, siempre se está gastando los componentes de complemento. Entonces, eso nos permite también hacer esa asociación y ahí también, por ejemplo, deficiencia de C3 que se asocia con glomerulonefritis o infecciones recurrentes. Adicionalmente, con muchas infecciones, o sea, las personas que tienen deficiencias del complemento generalmente también van a tener más enfermedades infecciosas recurrentes. Entonces, ¿cuál sería el papel del complemento de las enfermedades autoinmunes? Primero, por la activación de autoanticuerpos, los cuales van a formar inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos se van a depositar en los tejidos, causando activación de complemento y por lo tanto inflamación y daño tisular. Como se producen muchas anafilotoxinas, esas anafilotoxinas van a reclutar y van a traer células inflamatorias al sitio donde está ese inmunocomplejo y esas células se van a activar y van a vertir todo ese complemento que tiene, todos esos componentes que tienen en sus gránulos, principalmente enzimas, y van a dañar el tejido. Van a amplificar la respuesta inflamatoria y van a producir el daño tisular. El complemento ya a nivel de laboratorio, pues se dosifica, se determina por ensayos de laboratorio basados en... Hola, Hola, ¿puedes devolver porfa la diapositiva? listo ahí. Gracias. Justo. Bueno, entonces como les decía, el complemento en el laboratorio se puede dosificar por diferentes metodologías, ya sean colorimétricas, ya sean técnicas de ELISA. También se puede hacer evaluación funcional para medir si en el suero encontramos complemento, si no está disminuido, que me produzca lisis en los eritrocitos, o ya una evaluación específica ya por determinando análisis cuantitativos, análisis de actividad o pruebas moleculares. Aquí tenemos entonces las tres principales técnicas que se utilizan en el laboratorio. Entonces, por ejemplo, citometría de flujo para determinar la expresión de receptores de complemento o de moléculas asociadas con receptores inhibidores o, por ejemplo, en este caso, para la hemoglobinuria paroxística nocturna, permite determinar si el CD59 se expresa o no. Y si no se expresa, ya tocaría mirar entonces, o nos estaría indicando que no se está produciendo la proteína de anclaje y ya se confirmaría con ensayos moleculares. Tenemos los ensayos de ELISA que me permiten determinar los diferentes componentes, inclusive determinar las concentraciones, y los estudios genéticos moleculares que me permiten ya determinar si hay alteración en genes específicos de alguno de estos componentes. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos?
No, profe. Bueno, entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Ya tienen básicamente como los